Nosotros estamos hablando del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Es decir, estamos tratando de conocer cuáles fueron las funciones, las obras del Espíritu Santo registradas en el Antiguo Testamento. Y hemos venido desarrollando punto por punto. Esta es la entrega número 6 y espero que sea de gran ayuda y de gran bendición para sus vidas. Pero hoy quiero abrir con algo que sería el meollo de todo lo que vamos a estar enseñando. Y quisiera que lo anoten los que puedan anotarlo y pues grábenlo porque consideramos que eso es de vital importancia. Son dos cosas que quiero decirles. Número uno, según la Biblia, cuando uno lee toda la Biblia y se da cuenta de todo el proceso, tiene que llegar a la conclusión de que ningún ser humano puede llegar a ser hijo de Dios por sí solo. Ningún ser humano está en la capacidad de llegar a ser hijo de Dios por sí solo. No tiene esa capacidad, no lo puede hacer. Siempre necesitará al Espíritu Santo que lo convenza de pecado, de justicia, de juicio, que le enseñe acerca de Jesucristo y que lo confronte con su vida de pecado para que se arrepienta, reciba a Cristo como Salvador y nazca de nuevo. Eso es una verdad bíblica. No se puede contradecir, es absoluta esa verdad. Es un principio de vida. Nadie puede llegar a ser hijo de Dios, ni por ceremonias, ni por nada de lo que cualquiera quiera hacer. Solo es obra del Espíritu Santo llevarle a Cristo. En segundo lugar, esto es para ti que ya eres nacido de nuevo. Es para ti que ya eres un hijo de Dios. Si ya eres salvo, si ya has nacido de nuevo, si ya tienes a Jesucristo como tu Señor y tu Salvador, esto es para ti. Y presta mucha atención, pero demasiado. Ningún hijo de Dios puede vivir en santidad por sí solo. Ningún hijo de Dios está en la capacidad de vivir en santidad por sí solo. Ningún hijo de Dios es capaz de vivir una vida íntegra por sí solo. Siempre va a necesitar al Espíritu Santo para que pueda vivir en santidad y pueda vivir una vida íntegra. Déjeme explicarlo en otras palabras. En el instante cuando yo me arrepentí, nací de nuevo, Dios, por su gracia, me dio el Espíritu Santo por ser hijo de Dios. Y no me lo dio para que estuviera nada más a mi lado. Él puede estar a mi lado, y en efecto lo está, pero lo dio para que esté dentro de mí. Yo soy templo del Espíritu Santo. Así que tú también, en el instante mismo, cuando tú naciste de nuevo, Dios te dio el Espíritu de su Hijo para morar en ti y te convirtió en un templo de Dios, el templo del Espíritu Santo. Esto quiere decir, escúchame bien, que por tener al Espíritu Santo dentro de ti, ya tú no eres tú solo. Y aquí es donde quiero que ustedes tomen esto muy seriamente. Ya tú no eres tú solo. Es el Espíritu Santo y tú. El Espíritu Santo y tú. En el momento en que yo recibí a Jesucristo como Salvador, me arrepentí, nací de nuevo, Dios me dio su Espíritu para que esté en mí. Y a partir de ese momento, ya no soy solo. Ahora somos dos, el Espíritu Santo y yo. Eso es algo que no se ha enseñado, que no se ha dado a entender, no se ha dado a conocer en la profundidad que eso tiene. Tú tienes el privilegio de estar escuchándolo hoy y te estoy
retando a creerlo. No es un capricho mío, eso tiene fundamento bíblico, porque soy hijo de Dios, el Espíritu Santo me ha sido dado, y me ha sido dado para estar siempre en mi vida. Ahora quiero mostrarte lo siguiente: la razón por que yo no soy capaz de vivir una vida íntegra, una vida de santidad, una vida de obediencia, una vida de humildad, una vida de fe, una vida de amor, una vida llena de la gracia de Dios, es porque siempre, aún siendo hijo de Dios, he pretendido hacerlo con mi propia fuerza y con mi propia capacidad. Pero a partir de hoy, escúchame bien, a partir de hoy, si tú en realidad quieres llevar una vida completamente consagrada a Dios, tendrás que aceptar, tendrás que creer y tendrás que depender de que tú jamás lo podrás hacer, porque ya tú no eres solo. El Espíritu Santo y tú, en armonía, en comunión, en humildad, en obediencia, en esa relación íntima, entonces los dos lo van a poder hacer. Pero más que todo, el Espíritu Santo es el que hace la obra de Dios. ¿Te quedó claro eso, hermano? ¿Te quedó claro, hermano? Entonces, no estás solo. Ahora es el Espíritu Santo y tú, los dos, en comunión, en intimidad, las 24 horas, los dos. Él obra en tu vida transformándote y Él hace la obra a través de ti. ¿Quedó claro eso? Pero mira fuertemente en tu corazón, los dos, en comunión, en intimidad, conociéndose cada día más el uno al otro y viviendo exactamente para Él, bajo su señorío, bajo la voluntad de Dios. Son dos para andar en armonía, son dos para tener comunión íntima, son dos para estar de común acuerdo y hacer las cosas de común acuerdo, pero la iniciativa siempre será de Él y no tuya. Tendrás que depender de Él. ¿Cuántos creen eso? ¿Cuántos lo creen? Eso es una buena noticia, ¿verdad que sí? Excelente noticia, posiblemente nunca antes la habías escuchado, posiblemente la estás escuchando por primera vez, posiblemente el mismo Espíritu Santo te lo había mostrado, pero no lo habías entendido. Ahora comienzas a entenderlo, y no basta saberlo nada más, es creerlo, aceptarlo, asirse de eso y comenzar hoy una nueva vida. Una vida nueva que Dios siempre ha querido que tú tengas, pero que por no entender cuál es el método, por no entender que el Espíritu Santo es el que ha venido para generar esa vida nueva, recuerda que por esa razón tú y yo hemos siempre llevado una vida espiritual fracasada en la carne, haciendo siempre lo que no le gusta a Dios, viviendo una vida que no le agrada, no lo adoramos, no tenemos tiempo para orar, no tenemos tiempo para estudiar la palabra, no tenemos tiempo para evangelizar, no tenemos tiempo para amar a la gente, no tenemos compasión por los perdidos. Toda esa vida que nosotros mismos nos preguntamos, ¿pero por qué me sucede esto? Ahí está la razón. Porque no hemos convivido en comunión el uno con el otro, sujeto a Él, a su dirección, a su voz, a su palabra. No lo olvides, hoy tienes la oportunidad de restaurar toda esa bendición que Dios ya te dio desde antes de la fundación del mundo en Cristo Jesús, a través de una convivencia permanente con el Espíritu Santo. Amén. Ahora, pensando en esto, sigamos con el estudio que hemos venido desarrollando. Y el primer subtítulo que vamos a escuchar hoy, que vamos a estudiar hoy, es el siguiente para los que toman notas. El Espíritu Santo transforma lo imposible en posible por la voluntad de Dios. Cuando Dios quiere hacer algo, el Espíritu Santo hace esa obra, la transforma. Lo imposible lo transforma en posible. Vamos a ver la cita bíblica en Isaías 32. Isaías 32, los versículos 14 al 18 en la Nueva Versión Internacional. Dice así:
escuchen con atención, la fortaleza será abandonada y desamparada la ciudad populosa. Para siempre convertidas en cuevas quedarán la ciudadela y la atalaya, convertidas en deleite de asnos, en pastizales de rebaños. ¿Hasta cuándo? Hasta que desde lo alto el Espíritu sea derramado sobre vosotros. Todo ese cuadro de las primeras frases es negativo, es ruina, es una vida sin prosperidad. Y todo lo que se dice no es conveniente para la vida de un pueblo, el pueblo de Dios. Pero toda esa crisis y todo ese problema habrá de existir hasta que desde lo alto el Espíritu sea derramado sobre nosotros. Miren lo que dice, cómo sigue diciendo. Entonces, mire, ese entonces es demasiado importante. Entonces, ¿cuándo? Entonces, cuando desde lo alto el Espíritu Santo sea derramado sobre nosotros, entonces, dice la Escritura, el desierto se volverá en campo fértil y el campo fértil se convertirá en bosque. La justicia morará en el desierto y en el campo fértil habitará la rectitud. El producto de la justicia será la paz. Tranquilidad y seguridad perpetua serán su fruto. Mi pueblo habitará en un lugar de paz, en moradas seguras, en serenos lugares de reposo. ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Quién transforma todo lo adverso en bendición? ¿Quién transforma todo lo negativo en positivo? ¿Quién transforma todo lo feo en algo hermoso, en algo glorioso? ¿Quién lo hace? Dios lo hace a través de ¿quién? Del Espíritu Santo. Escúchenme, esa es la palabra profética y eso se cumple, es así. Pero óiganme ahora, ¿qué tiene que ver eso, esa profecía que fue a favor del pueblo de Israel? ¿Qué tiene que ver con nosotros? Mucho, porque esa palabra es la misma, es la palabra para el pueblo de Dios hoy también. Esa palabra es para ti y es para mí. Esa vida de ruina, de pobreza, de luchas, de batallas en las que no hay prosperidad, no hay bendición, no hay, todo marcha de mal en peor. Esa situación en que estás viviendo, Dios la puede transformar en algo bueno. Y así está escrito y así es. Cuando vino el Espíritu Santo, entonces vino la bendición. Y ahí dice, ¿hasta cuándo será el día que tiene fin toda esa vida de tristeza y de problemas? ¿Cuándo es ese fin? El fin está cuando el Espíritu Santo viene. Y te tengo una buena noticia, no tenemos que esperar que Él venga, ya está en nosotros. Y está para transformar nuestras vidas. Y está para transformar todas esas adversidades. Solo que, otra vez, como dije al principio, no podemos hacerlo nosotros, no lo podemos desconocer, tenemos que depender de Él y vivir en una vida de armonía, las 24 horas de comunión, de común acuerdo con Él. Él siempre tiene la iniciativa. Nosotros tenemos que estar en un estado de humildad, sujetos a Él y dispuestos a seguir por donde Él quiere guiarnos, para que Él haga esa obra de transformación en nuestras vidas. ¿Le dan la gloria a Dios por eso? Otro subpunto que vamos a considerar: el Espíritu Santo siempre ha ejecutado la voluntad de Dios en la naturaleza también. El Espíritu Santo siempre, siempre, siempre ha sido la mano derecha de Dios el Padre, el que ejecuta la voluntad de Dios aún en la naturaleza. Y vamos a ver esto en Isaías capítulo 34, versículos 14 al 16, en la Nueva Versión Internacional.
Isaías 34, 14 al 17. Dice así esta palabra. Escuchen bien, miren ustedes con mucho cuidado. Observen. Las fieras del desierto se juntarán con las hienas, y las cabras monteses se llamarán unas a otras. Allí también reposarán las aves nocturnas y encontrarán un lugar de descanso. Allí el búho anidará y pondrá sus huevos. Bajo sus alas incubará y cuidará a sus crías. También allí se reunirán los buitres, cada cual con su pareja. Hasta aquí, por favor, ¿qué tiene que ver eso con el Espíritu Santo? Vean cómo sigue. Consulten el libro del Señor y lean. Ninguno de estos animales faltará, cada cual tendrá su pareja. El Señor mismo ha dado la orden y su Espíritu los ha de reunir. Glorioso, ¿no le dan la gloria al Señor? ¿Quién ejecuta? ¿Quién dio la orden? El Padre. ¿Y quién ejecuta la orden? Óigame, ¿y a quién está llamando? ¿A seres humanos? Animales. Los va a reunir a todos. Y observen lo que sigue diciendo. Vamos a terminar la lectura. Él les ha asignado sus lugares. Su mano les enseñó su territorio. Ellos lo poseerán para siempre y morarán allí por todas las generaciones. Escúchenme. Si Dios tiene cuidado con los animales, cuida de ellos, los ubica y lo hace a través de su Espíritu Santo, ¿quién los reúne a todos? Dígame, ¿quién los reúne a todos? El Espíritu de Dios. Si Él hace eso con la naturaleza, con los animales, con mayor razón va a querer lo mejor para nosotros y reunirnos como un solo cuerpo, como un solo pueblo, y ubicarnos en el lugar en que debemos vivir todo el resto de nuestras vidas aquí para hacer la voluntad de Dios siempre, ¿verdad que sí? Así que ven la razón por la que les dije hace unos momentos que ya no estoy solo, que somos dos, en donde Él es la autoridad, donde yo estoy para dejarme guiar por Él, para seguirle, para que Él me guíe. Eso es glorioso, hermanos. Estos versículos, por lo menos dos de ellos, el 16 y el 17, lo voy a leer en otra versión, en la Nueva Traducción Viviente. Escuchen cómo dicen los últimos dos versículos, el 16 y el 17. Dicen: escudriñen el libro del Señor y vean lo que Él hará. Ninguno de estos animales ni de estas aves estará ausente, y a ninguno le faltará su pareja, porque el Señor lo ha prometido. Su Espíritu hará que todo esto se haga realidad. ¿Quién hará que todo se haga realidad? Su Espíritu hará que todo esto se haga ¿qué? Realidad. Así como fue según la profecía, así es también para el día de hoy. ¿Quién es el que hará una realidad en nuestras vidas, una vida de santidad? Dígame, ¿quién? ¿Quién podrá hacer una vida íntegra en nosotros? ¿Quién? ¿Quién podrá lograr que eso suceda? ¿Quién? El Espíritu Santo. Cuando Él es el Señor de nuestras vidas, cuando nosotros dependemos de Él, Él está dispuesto para hacerlo, porque Él siempre ha estado dispuesto para ejecutar la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es nuestra santidad. La voluntad de Dios es que vivamos una vida para Él, solo para Él. Nosotros solos no podemos hacerlo, entonces Dios nos ha dado su Espíritu para que sí podamos hacerlo. Así que si mi vida está rendida al Espíritu de Dios,
yo voy a disfrutar de una vida de santidad, voy a disfrutar de una vida íntegra, voy a disfrutar de una vida de amor, de gozo, de paz, de paciencia, del fruto del Espíritu Santo en mi corazón para darle a otro. Yo mismo voy a ser transformado por el poder de Dios que está dentro de mí, transformando mi vida. ¿Estamos? Amados, ¿están creyendo esa palabra? Así que por favor ténganla en cuenta. Vean en el capítulo 40, versículo 13, también en la Nueva Traducción Viviente. Dice así, este es un versículo de mucha riqueza. Mire lo que dice: ¿quién puede dar consejo al Espíritu del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente para aconsejarlo o instruirlo? Debemos reconocer esa palabra y debemos avergonzarnos. Escúcheme, debemos reconocer esa palabra, creerla y a la vez avergonzarnos. Porque muchas veces nosotros hemos querido ser más sabios que el Espíritu Santo. ¿Sí o no? Hemos tomado decisiones que creemos que son mejores y estamos llevando la vida por donde nos parece a nosotros y hemos dejado al Espíritu Santo a un lado. ¿Quién puede ser más sabio que Él? ¿Quién puede darle la sabiduría que Él tiene? ¿Quién puede rebosar? ¿Quién puede estar por encima de eso, hermanos míos? ¿Quién? ¿Quién puede darle consejo al Espíritu del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente para aconsejarlo o para instruirlo a Él? ¿Eso qué quiere decir? Que Él sí sabe todo y Él sí es suficiente para responder a nuestras necesidades y para guiarnos por donde debemos caminar. ¿Estamos de acuerdo? Así que ¿de quién tenemos que depender? ¿Será posible llevar una vida que agrade a Dios en todo nosotros solos? A partir de hoy tenemos que reconocer que no estamos solos, que somos dos. No es yo y el Espíritu, es el Espíritu y yo. No eres tú y el Espíritu, es el Espíritu y tú. Porque el que manda, el que está para guiar, el que está para fortalecer, el que está para determinar, el que está para transformar, el que está para hacer la obra, no soy yo, es Él. Y si tú le permites al Espíritu Santo dirigir tu vida va a ser totalmente transformada. El mejor y más grande avivamiento que pueda ocurrir en tu hogar, en tu vida, va a ser cuando el Espíritu Santo haga esa obra. Permíteme soñar contigo, mirar esto, mirarlo así, ver ya por los ojos de la fe. Ese esposo áspero que no tiene paciencia con la esposa, ni con el hijo, ni con nada en la casa, ese carácter tan fuerte, o el de esa esposa o el de esos hijos. Ahora cada uno de ellos, los que son cristianos en ese hogar, viviendo el Espíritu Santo y el esposo, el Espíritu Santo y la esposa, el Espíritu Santo y el hijo, ¿qué pasará en ese hogar? ¿Puede pensarlo? ¿Qué pasará en ese hogar? Escúcheme, ¿qué pasará en ese hogar? ¿Habrá o no habrá amor? ¿Habrá o no habrá gozo? Paciencia, humildad. ¿Habrá o no habrá disposición para ayudarse mutuamente? Para valorar el uno al otro, para respetar el uno al otro, para servir, el vivir el uno para con el otro. ¿Habrá o no habrá todo eso? Eso y mucho más. ¿Por qué? Porque el que transforma su vida, porque el que actúa en usted es el Espíritu Santo de Dios, que tiene el poder para hacer lo que tú no puedes hacer. De verdad que sí, gócense en eso, disfruten de la presencia y del gozo del Señor. Denle un aplauso al Señor por eso, aleluya. Aleluya. Estamos creyendo la palabra, ¿verdad? ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? Dígalo con gozo. Dígale, Señor, gracias. Gracias por tu Espíritu. Gracias por tu palabra. Gracias por tu amor. Porque no estoy solo. Estás tú y yo, Señor. Adórelo, bendígalo, gócese en Él. Otro subtítulo: profecía acerca del Mesías
bajo el poder de Dios a través del Espíritu Santo. Esta profecía nos habla del Mesías, diciendo que el Mesías, el Cristo, estaría bajo el poder de Dios, pero a través del Espíritu Santo. Y esa es la profecía que quiero que veamos en Isaías. Isaías capítulo 42, los versículos 1 al 4. Isaías 42, 1 al 4 en la versión internacional. Observen lo que dice, hablando del Mesías. Algunas personas o algunos intérpretes de la palabra o estudiosos de la palabra dicen que este versículo se refiere no al Mesías, sino al pueblo de Israel. Hay otros pasajes en Isaías que se refieren al pueblo de Israel, pero este se refiere al Mesías. Y mire lo que dice: este es mi siervo a quien sostengo, mi escogido en quien me deleito. Sobre él he puesto mi espíritu. Y escúchenme, porque el Espíritu de Dios está sobre el Mesías entonces podrá hacer lo siguiente: llevará justicia a las naciones, no clamará, ni gritará, ni alzará su voz por las calles, no acabará de romper la caña quebrada, ni apagará la mecha que apenas arde. Con fidelidad hará justicia, no vacilará ni se desanimará hasta implantar la justicia en la tierra. Las costas lejanas esperan su esperanza. Se refiere al Mesías, ¿cierto? ¿Y por qué el Mesías tendrá la facultad y el poder para hacer todo esto? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo de Dios estaba sobre él. Ahora, profecía dada posiblemente unos 800 años antes de que viniera el Señor Jesucristo. Pero cuando el Señor Jesucristo vino, esa profecía se cumplió. El Señor Jesús fue ungido con el Espíritu Santo y por el poder del Espíritu Santo, Él podía hacer la obra que hacía. Escúcheme cómo lo dice la palabra de Dios. Primero, dice Pablo que el Señor Jesucristo se humilló a sí mismo. Siendo Dios, no actuó como Dios, renunció a actuar como Dios y se hizo esclavo de la voluntad de Dios. Dice Mateo y Lucas que cuando el Espíritu Santo vino sobre él el día que fue bautizado con agua, también con el Espíritu, dice textualmente, el Espíritu lo impulsó, lo llevó al desierto. ¿Quién estaba dirigiendo la vida del Mesías aquí en la tierra? El Espíritu Santo. ¿Y quién le dio la fortaleza para vencer? Porque dice que regresó del desierto bajo el poder del Espíritu, en la llenura del Espíritu, y poder salía de él cuando ministraba y enseñaba la palabra, ¿cierto? Porque estaba sumergido en el Espíritu, en la comunión del Espíritu. Y ese mismo Espíritu que vino sobre el Mesías es el mismo Espíritu que está en ti, que está en ti, para que Él haga la obra primero en ti, transformándote, y luego a través de ti haciendo la voluntad del Padre. Sí, aplaudan con gozo y alegría. Aleluya. Voy a leer los versículos 1 al 3, pero en la Nueva Traducción Viviente. Escuchen cómo dice, los versículos 1 al 3 de este mismo pasaje, pero en la Nueva Traducción Viviente. Oigan lo que dice: miren a mi siervo, mírenlo, obsérvenlo, al que yo fortalezco. ¿Quién lo fortalece? Dios el Padre. Él es mi elegido, quien me complace. He puesto mi espíritu sobre él. Él hará justicia a las naciones, no gritará, ni se levantará su voz en público. No aplastará a la caña más débil, ni apagará una vela que titila.
les hará justicia a todos los agraviados. El Señor Jesús vino para hacer la voluntad de Dios el Padre. Renunció a sí mismo, asumió la responsabilidad de sujetarse al Espíritu de Dios y el Espíritu de Dios lo guió para hacer la obra de Dios, para hacer la voluntad de Dios. Ese principio no se puede cambiar. Así como lo hizo en Jesús, Él es mi modelo, Él es mi ejemplo, Él es mi Señor, a quien yo debo seguir siendo un discípulo, así que debo hacerlo con los mismos principios con los que Él actuó. Y Él actuó bajo la dirección del Espíritu Santo de Dios. Y si Él necesitó depender del Espíritu Santo, con mayor razón tú y yo. ¿Estamos de acuerdo? Él sin pecado, no siendo pecador, necesitó del Espíritu Santo. Ahora yo, que estoy vendido al pecado y a la carne y a todo lo que me rodea, con mayor razón, necesito la llenura del Espíritu de Dios, la autoridad del Espíritu, la guía del Espíritu, el señorío del Espíritu Santo en mi vida. ¿Quién eres tú para pretender llevar una vida cristiana sin el Espíritu Santo? Llevar una vida cristiana, entre paréntesis, sin el Espíritu Santo, es legalismo, es religión. Una vida cristiana que agrade a Dios verdaderamente es espiritual, y la hace espiritual el Espíritu Santo de Dios. Y nadie más lo puede hacer. Otro subpunto: la prosperidad de Israel y la conversión a Dios fue obra del Espíritu Santo. La prosperidad de Israel y la conversión de ellos a Dios es obra del Espíritu Santo. Vamos a leer eso en Isaías 44, versículos 1 al 5 en la Nueva Versión Internacional. Isaías. Dice así: pero ahora Jacob, mi siervo, Israel, a quien he escogido, escucha, te repito, pero ahora Jacob, mi siervo, Israel, a quien he escogido, ¿qué cosa? Escucha, ¿escucha qué? Así dice el Señor, el que te hizo, el que te formó en el seno materno y te brinda su ayuda. No temas, Jacob, mi siervo, Jesurún, a quien he escogido, que regaré con agua la tierra sedienta y con arroyos el suelo seco. Derramaré mi espíritu sobre tu descendencia y mi bendición sobre tus vástagos, y brotarán como hierba en un prado, como sauces junto a los arroyos. Y uno dirá, pertenezco al Señor, otro llevará el nombre de Jacob, y otro escribirá en su mano, yo soy del Señor, y tomará para sí el nombre de Israel. Miren las dos cosas que hay allí. Primero, el mensaje de Dios para su pueblo Israel. No teman, no teman, no tengan miedo. Yo derramaré mi espíritu sobre vosotros. Y será tal el avivamiento que hay en sus vidas. Óigame bien, será tal el avivamiento que hay en sus vidas y en su pueblo, que mucha gente, aún no de mi pueblo, vendrán queriendo ser como ustedes. Unos quieren llevar el nombre de Israel, otros escribirán en sus manos, yo soy del Señor, y otro se pondrá el apellido del Señor, y otro vendrá
Qué avivamiento más grande, hermano. Qué vida transformada. Eso es lo que produce el Espíritu de Dios. Él es el que puede transformar de tal manera que el mundo, que los demás sean atraídos y quieran ser como nosotros, porque ven en nosotros algo diferente. No ven la religión, no ven la tradición, no ven el legalismo, ven la realidad del amor, ven la realidad de la justicia, de la verdad, del gozo, del poder y de la gloria de Dios en nuestras vidas, porque el Espíritu Santo lo produce cuando nosotros le permitimos que Él lo haga, y cuando Él lo hace, la gente lo ve y es atraída. Yo quiero lo que tú tienes, yo quiero ser como usted, yo quiero verte, yo quiero estar en tus reuniones, yo quiero estar en tu hogar, invítame, yo quiero estar allí. Entonces los hijos dirán: uy, estoy sorprendido cómo ha cambiado mi papá. Es otro hombre, esa mujer es otra mujer. Y salen los hijos a hacer lo que nunca han hecho, a darle un abrazo, un beso a ese hombre y a esa madre. ¿Por qué? Porque están viendo algo diferente en su vida que Dios está haciendo en él. Y se convierten los hijos también. Y los vecinos también. Y los demás familiares también. Porque ven la gloria de Dios manifestada en la vida de ese hombre y de esa mujer que está siendo transformado y que sabe que ya no vive solo, sino que Él, el Espíritu Santo y Él, eso es el dúo perfecto para la gloria de Dios. ¿Ustedes pueden creer eso? Lo menos que yo quiero es emocionarlos. Y lo más que quiero es comprometerlos con el Señor, que le crean de verdad al Señor. Otro subpunto: desde el principio, Dios siempre ha querido guiar a su pueblo a través de su Espíritu Santo, según la palabra, de acuerdo con la palabra. Repito, desde el principio, Dios siempre ha querido guiar a su pueblo a través de su Espíritu Santo, de acuerdo con su palabra, de acuerdo con su voluntad. Isaías 48, los versículos 16 al 19. Isaías 48, 16 al 19 en la versión internacional. Dice esto así: acérquense a mí, escuchen esto. Desde el principio jamás hablé en secreto. Mi palabra ha sido en profecía y en todos los medios les he hablado. Cuando las cosas suceden, allí estoy yo. Y oigan esto: y ahora el Señor omnipotente me ha enviado con su Espíritu, dice el profeta. Yo no estoy aquí por mi cuenta, yo no estoy solo, es el Espíritu y yo que estoy aquí para darles la siguiente noticia. ¿Oyeron eso? Así está hablando el profeta. Es el Espíritu del Señor y yo. ¿Y qué dice el Espíritu Santo del Señor a través de mí? Así dice el Señor tu Redentor, el Santo de Israel: yo soy el Señor tu Dios. ¿Qué cosa? Yo soy el Señor, ¿qué? Tu Dios. Es decir, soy tu dueño, absolutamente, completamente. Soy tu Dios, para que me reconozcas. Y dice que te enseña lo que te conviene. El único Dios verdadero que te enseña lo que a ti te conviene, que te guía por el camino en que debes andar. Allí sí creo que merece un aplauso el Señor, ¿no le parece? ¿Cuál es el mensaje? ¿Cuál es el mensaje para el pueblo de Dios? Dios siempre ha querido guiarnos desde el principio, siempre, para hacer su voluntad. Y el mensaje ahora es:
yo soy tu Dios, yo soy tu Señor, yo soy el único que te puedo ayudar a hacer lo que conviene que hagas. Yo soy el único que te puede guiar para que camine por donde debes caminar. No hay otro. Y eso lo hago con mi espíritu. Así que, ¿quién es el único que puede hacer que nosotros hagamos lo que conviene? ¿Aló? ¿Quién? El Espíritu Santo. ¿Y quién es el único que nos puede guiar por donde debemos andar? El Espíritu Santo de Dios, así como lo prometió para el pueblo de Israel, también para nosotros. Y continúa diciendo, y aquí es un reclamo del Señor, que es el mismo reclamo para tu vida y para mí. Escuchen bien este reclamo. Si hubieras prestado atención a mis mandamientos, tu paz habría sido como un río, tu justicia como las olas del mar, como la arena serían tus descendientes, como los granos de arena tus hijos. Su nombre nunca habría sido eliminado ni borrado de mi presencia. Pero ¿por qué ha ocurrido todo eso? ¿Por qué esta gran catástrofe? ¿Por qué este gran fracaso del pueblo? ¿Por qué? Porque no ha seguido mi orientación. Porque aun cuando tiene mi palabra, la sabe y la conoce, ha intentado con buena intención, con buena fe, de hacer lo que yo quiero, pero lo ha querido hacer solo. ¿Nos habla eso a nosotros hoy día? Nosotros también de buena fe, con buena intención, todos los días queremos hacer lo que a Dios le agrada. ¿Cierto que sí? Y nos proponemos y hacemos planes y decimos, me voy a levantar bien temprano para estar a solas con el Señor. Y planificamos todo. A la hora del té, nada sucede. ¿Por qué? Porque lo estamos haciendo ¿cómo? Nosotros solos. Ya no podemos seguir viviendo una vida solos. La verdadera vida la guía Dios. El verdadero propósito de Dios se cumplirá solo en aquellos que le permitan al Espíritu Santo guiarles a toda la verdad. ¿Te estás entendiendo esta palabra? A ver, ¿hay alguien aquí con sueño? Despierta. Miren al lado, si alguien se está durmiendo, despiértelo, porque no puede perderse esta palabra, ¿de acuerdo? Muy bien, miren a ver. Quiero retomar de nuevo el texto. Acérquense a mí, escuchen esto. Acérquense a mí. Qué Dios tan bueno, ¿verdad? Qué Dios tan lleno de amor y de misericordia. Ustedes que no han tomado en cuenta mi palabra, ustedes que no han prestado atención a mis enseñanzas, ustedes que no tienen paz, ustedes que viven en la injusticia, ustedes que no tienen prosperidad en su familia, ustedes que andan en pobreza, ustedes que andan tan mal, que han eliminado la comunión conmigo, que no disfrutan de mi presencia, les estoy diciendo el mensaje: yo soy tu Dios, yo soy tu Señor, tu Dios, y lo hago a través del Espíritu Santo. Es una palabra viva, poderosa para ti y para mí. Pero como si esto fuera poco, vamos a Isaías, capítulo 59, los versículos 20 al 21. Prepárense para escuchar esta palabra en la Nueva Traducción Viviente. Nueva Traducción Viviente. Dice así, Isaías 59, 20 al 21. Oigan lo que dice. El Redentor vendrá a Jerusalén para rescatar en Israel a los que se hayan apartado de sus pecados. No dice que viene a rescatar a todo Israel, sino a los que se hayan apartado, dice el Señor. Y este es mi pacto con ellos, dice el Señor.
¿Cuál es mi pacto con ellos? ¿Cuál es el pacto que Dios hizo con Israel y que ha hecho con su pueblo, el pueblo redimido? ¿Cuál es el pacto que ha hecho? ¿Cuál es? Miren, dice, mi espíritu no los dejará, dice esta traducción. ¿Mi espíritu qué? No los dejará, no los dejará. ¿Cuál es la voluntad de Dios entonces? ¿Que el Espíritu Santo sea parte de nosotros? No. Y además, no solo es su voluntad, sino un pacto que ha hecho con el pueblo. Es un pacto que ha hecho en Jesucristo con nosotros. Y es que su Espíritu no nos deje, no nos abandone. Lo triste es que nosotros abandonamos al Espíritu. Quienes nos apartamos del Espíritu somos nosotros. Pero Él ahí está, firme, fiel. Se contrista, pero ahí está. Y hermanos, es necesario que esta palabra tenga cabida en nosotros. Mi espíritu no los dejará, ni tampoco estas palabras que les he dado. Estarán en sus labios y en los labios de sus hijos y de los hijos de sus hijos para siempre. Yo, el Señor, he hablado. ¿Cuántos le creen a Dios? Yo creo que Dios está renovando su pacto de gracia sobre nosotros hoy, ¿verdad que sí? Y nos está abriendo los ojos y el entendimiento espiritual y nos está diciendo, ustedes han querido vivir siempre a su manera, pero hoy quiero decirles cómo es que deben vivir, porque ustedes no están solos y no los he dejado y mi espíritu no los dejará. Seguimos con otro subpunto. Dios el Padre ungió al Mesías con su Espíritu Santo y en unidad perfecta el Padre, el Hijo y el Espíritu obraron nuestra gran salvación. Lo repito para los que tienen la buena costumbre de tomar notas. Dios el Padre ungió al Mesías, al Señor Jesucristo, a su Hijo, con su Espíritu Santo, y una vez que lo hizo, en unidad perfecta, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo obraron, realizaron, lograron nuestra gran salvación. ¿Le dan la gloria al Señor? Sí, apláudele con ganas. Hágalo con ganas, hágalo con gozo, hágalo con alegría. Apláudele al Rey, al Señor. Eso lo encontramos en Isaías 61, 1 al 3, y lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Isaías 61, 1 al 3. Quiero que me escuchen acá, por favor. El Espíritu del Señor soberano está sobre mí, porque el Señor me ha ungido. Ahora, ¿por qué está el Espíritu del Dios soberano sobre mí, sobre el Mesías? ¿Por qué está sobre el Mesías? ¿Por qué? Porque lo ha ungido. ¿Y con qué lo ha ungido? Con el Espíritu Santo. Glorioso eso. ¿Sabe por qué? Porque todos los reyes que Dios escogía y todos los sacerdotes que Dios llamaba fueron ungidos con aceite. Pero el Rey de Reyes y el Señor de Señores, el Mesías, el Cristo, no fue ungido con aceite, fue ungido desde lo alto con el Espíritu Santo de Dios. La unción celestial, la unción de gloria, la unción de poder y de vida, el Espíritu Santo vino sobre el Mesías. Y una vez que vino sobre el Mesías, entonces quedó en la capacidad de hacer todo esto que está profetizado. Observen lo que dice. Me ha ungido para llevar buenas noticias a los pobres. Por eso nos salvó a nosotros, ¿verdad que sí? Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo. Me ha enviado para consolar a los de corazón quebrantado y proclamar que los cautivos sean liberados,
y que los prisioneros sean puestos en libertad. Él me ha enviado para anunciar a los que se lamentan que ha llegado el tiempo del favor del Señor, junto con el día de la ira de Dios contra sus enemigos. A todos los que se lamentan en Israel les dará una corona de belleza en lugar de cenizas, una gozosa bendición en lugar de luto, una festiva alabanza en lugar de desesperación. Ellos, en su justicia, serán como grandes robles que el Señor ha plantado para su propia gloria. Gloria a Dios. Bendito seas, Señor, bendito seas. Ya todo eso se ha cumplido. Nuestros pecados han sido quitados, borrados con la sangre de Jesucristo. ¿Verdad que sí? Nuestros nombres están escritos en el libro de la vida. La esperanza gloriosa de la venida de Cristo por la iglesia. El saber que aquí somos el reino de Dios, que no somos de este mundo, aunque estamos en este mundo, que somos hijos de Dios, nacidos de Dios por el poder de Dios, por el poder de su Espíritu. Escúchenme, por favor. Esa obra la hizo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y el Señor que fue el instrumento para hacerlo fue Jesucristo, el Mesías, el ungido por el Espíritu Santo. Y fue ungido para que hiciera toda esa obra. En Hebreos capítulo 10 lo dice claramente, ojalá lo puedan leer, en donde por la voluntad que Jesús realiza, somos ahora santificados, perfeccionados para siempre por haber sido obedientes. Pero escúchenme, aprendan esto. Es cierto que el Señor Jesucristo vino para hacer absolutamente la voluntad del Padre, para darnos una salvación tan grande, para rescatarnos, para hacer todo lo que Dios ha hecho por nosotros y implantarnos aquí y luego para llevarnos para estar con Él para siempre. Pero oigan esto que les voy a decir. El Señor Jesús no obró solo. Él actuó en armonía, en comunión, en intimidad con el Espíritu Santo de Dios. Todos sus triunfos como hombre aquí en la tierra fueron por el poder de Dios a través del Espíritu Santo. Y si mi Señor Jesucristo, mi Salvador, mi glorioso Rey de Reyes y Señor de Señores, estando aquí en la tierra, necesitó depender 100% de la comunión, de la intimidad con el Espíritu Santo, ¿quién soy yo para pretender vivir una vida a mi manera sin el Espíritu de Dios? Amados, haga una lista de todos sus fracasos espirituales. Y la razón por que usted no ha podido avanzar, porque usted todavía es esclavo de pecados, porque usted todavía no puede orar como debería orar, porque usted no hace la voluntad de Dios, porque usted no adora a Dios en espíritu y en verdad, porque usted no evangeliza con amor a los perdidos, porque usted no diezma con fidelidad ni ofrenda con fidelidad, porque usted viene tarde a los servicios y no le canta a Dios. Todo eso es porque usted no está viviendo bajo el poder del Espíritu Santo, de la comunión del Espíritu Santo. Créanme que si el Espíritu Santo estuviera guiando su vida, nada de estas cosas sucederían. Créanme que cada uno de nosotros no podríamos resistir al Espíritu Santo guiándonos a evangelizar. Llegando temprano para adorar a Dios, sacando tiempo de donde no hay para estar a solas con Él, para estudiar su palabra. Esa es la obra del Espíritu de Dios, y ahí es donde Él quiere transformarnos. Y Él le reclamó a su pueblo: todo esto lo han perdido ustedes porque no han prestado atención a mi palabra. ¿Cómo anda tu hogar? ¿Cómo anda la relación de esposos? ¿Cómo está la relación de padres e hijos y de hijos padres? ¿Por qué tantos hijos no se convierten? ¿O por qué los que venían a la iglesia de niños ahora están en el mundo? ¿Por qué?
¿Por qué los vecinos hablan mal de ti por ese testimonio en el cual tú no honras al Señor? ¿Por qué algunas personas no reciben créditos cuando van a pedir un préstamo? ¿Por qué hay tantos creyentes rechazados por el mundo? Cuando Dios quiere que seamos la luz de ese mundo, la sal de esa tierra, la gloria de Dios transformando, llevando el mensaje, siendo un faro de la gloria de Dios. Eso es lo que quiere Dios, esa es su voluntad, ¿cierto o no? Porque todavía no hay vidas transformadas. ¿Por qué hay tantos jóvenes y señoritas comprometidos con el mundo? ¿Por qué hay tantas señoritas y jóvenes y caballeros y damas usando el templo del Espíritu Santo, su cuerpo, para el pecado, para el adulterio, para la infidelidad y para tanta maldad e iniquidad? ¿Por qué? Porque no estamos viviendo en la comunión del Espíritu Santo. Nunca olvides, Dios dice en su palabra, no te dejará mi espíritu no te dejará, no te dejará. Así que no es problema del espíritu, es problema de nosotros. ¿Estamos de acuerdo? Debemos creer la palabra, debemos aceptar la palabra como la hemos aprendido. Dios salvó a Israel con gran poder a través de su Espíritu Santo. Otro subtítulo: Dios salvó a Israel con gran poder a través de su Espíritu Santo. Isaías 63, 11 al 14. Isaías 63, 11 al 14. ¿Quieren seguir? Dice: su pueblo recordó los tiempos pasados, los tiempos de Moisés. ¿Dónde está el que los guió a través del mar, como guía el pastor a su rebaño? ¿Dónde está el que puso su Santo Espíritu entre ellos? El que hizo que su glorioso brazo marchara a la derecha de Moisés, el que separó las aguas a su paso para ganarse renombre eterno. ¿Dónde está el que guió a través del mar como a caballo en el desierto, sin que ellos tropezaran? El Espíritu del Señor les dio descanso, como a ganado que pasta en la llanura. Fue así como guiaste a tu pueblo para hacerte un nombre glorioso. Muchos nos han dicho que el día que el mar se dividió en dos fue un viento recio, enorme, que sopló y sin duda pudo haber sido así, pero este pasaje nos dice que quien hizo esa obra fue ¿quién? El Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios les dio a comer en el maná durante 40 años. El Espíritu de Dios cuidó de ellos. El Espíritu de Dios hizo señales prodigiosas y gloriosas en Egipto para sacar a su pueblo en libertad con el gran poder de Dios. Y ese es el mismo Espíritu, no ha cambiado. Y la Escritura dice, escúcheme bien lo que dice la Escritura, en Efesios capítulo 1, Pablo ora pidiendo que Dios nos dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Que Dios nos abra los ojos para que conozcamos lo que Él nos ha dado y también para que conozcamos
el poder de Dios disponible para nosotros. Y luego explica en qué consiste ese poder, qué obra hizo ese poder. Y dice que ese poder levantó a Jesucristo de entre los muertos. Y después ese poder lo resucitó y lo llevó a la diestra del Padre. Y ese poder, el mismo poder con que Dios el Padre actuó para levantar a su Hijo y llevarlo y darle un nombre sobre todo nombre, y que es el único Señor de señores, Rey de reyes, ese poder está disponible para ti y para mí. El mismo poder, no otro, es el mismo poder, el poder de Dios. No estamos solos, no somos huérfanos. No somos cualquier cosa, somos el pueblo del Dios Altísimo, Todopoderoso y Absoluto Señor. Somos el templo del Espíritu de Dios. Pero no para un culto ni una ceremonia, sino para una vida íntegra delante del Señor. ¿Cuántos creen la palabra que has recibido hoy? ¿Cuántos saben que es así? ¿Cuántos somos ahora? ¿Quién y quién? ¿Lo crees? No salgas repitiéndolo como loro, que eso no sirve para nada. Vívelo, 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 disfrútalo. Experiméntalo. Da evidencias de que así es. No tienes que cambiar nada tú para lograrlo. Todo lo que tienes que hacer es creerlo, porque así está dicho, porque así está escrito. Todo lo que tienes que hacer después de creerlo es humillarte, rendirte y decir: Señor, aquí estoy para obedecer tu palabra. No voy a actuar hasta que tú me estés hablando y me estés mostrando, me estés indicando lo que tengo que hacer. Necesita paciencia y el Espíritu Santo la da, porque es fruto del Espíritu. Necesitas fe y es fruto del Espíritu. Necesitas amor y es fruto del Espíritu Santo. Todo lo que necesites. Dios no está muerto, está vivo y su poder se manifiesta por su Espíritu. Me gustaría que tengamos un tiempo de oración. Si tú crees lo que la palabra te ha dicho hoy, te voy a dar estos dos ejemplos. Número 1, para recibir la salvación que tienes, creíste en Jesucristo y te rendiste a Él, ¿verdad que sí? Gloria a Dios. Ahora, para poder vivir esta salvación en gloria, en poder, en santidad, en humildad, en fe, en obediencia, necesitas rendirte de la misma manera al Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios es espíritu, tú no lo ves, pero tú tienes espíritu y Él está en tu espíritu y Él va a fluir en la medida que tú le permites fluir. Colóquense de pies y entren en un momento de oración. Si ha creído la palabra, si la ha aceptado. Padre, con Sonsai, Padre,